todos, soy Cris Rodríguez y aquí estoy con vosotros una vez más en Maldito Piano. No. No. Para hoy os traigo un nuevo libro sobre un músico que personalmente me parece que es bastante incomprendido. Ya en su momento fue todo un rompedor, no quería para nada ser uno más, ni seguir tocando ni componiendo lo que se acostumbraba a componer en su época. Además estaba como a caballo ahí entre dos siglos y bueno, eso le suele pasar a más autores y pianistas que viven así como a caballo entre dos épocas, ¿no? El pianista y compositor en cuestión es Erik Satie y de él se conservaron una serie de escritos, incluso como si fuesen ensayos, luego otras simplemente notas que él escribía en cuadernos que tenía por su casa, otras incluso trató de editarlas, luego también escribió algo en prensa. Bien, pues muchos de esos escritos se recopilaron en este libro. Se llama Erik Satie, Memorias de un amnésico y otros escritos. Y es de la editorial Ardora o Ardora Ediciones. Vale, al principio os traigo unas pequeñas notas de dónde salieron todos estos escritos y relatos. Vale, hay más por aquí. Como veis, tiene un índice bastante extenso, pero ¿por qué? Porque hay escritos que simplemente son frases. Entonces, por eso hay un índice de 2 páginas. Sí que hay algunos que son más largos, pero hay otros que es eso, simplemente 1 o 2 frases. Vale, el prólogo de Llorenç Barber la verdad que es muy chulo. Os puedo decir simplemente algunas frasecitas que señala él, que dijo el propio Satie, que por ejemplo, todo el mundo les dirá que no soy músico, y es verdad. He llegado muy joven al mundo en un tiempo muy viejo. Luego también señala que para él Satie son 3, ¿no? Hay lo que le llama el Satie medieval y místico, que son sus primeras obras, aunque bueno, es un poco raro porque algunas están escritas sin clave ni compás ni siquiera, con lo cual para un pianista sobre todo que aún se está iniciando puede resultar totalmente caótico. Luego está el Satie del humor, que se caracteriza por una música más ligera y como incluso de café, como dicen muchos. Y por último, y en tercer lugar, el Satie académico, ¿no? Que es un estilo de composición, como decirlo, clasicista, muy así del estilo de la música clásica, ¿no? Que en general Satie hasta llegó a definirla como bastante aburrida, sosa y creo que dijo textualmente de música de manual. Y nada, me señalé así algunas frases más. A los que no comprendan se les ruega observar una actitud de plena sumisión, de perfecta inferioridad. Para Satie, la frase de él, el músico es quizás el más modesto de los animales, pero también el más orgulloso. Sobre lo que os decía de lo de la música clásica y de que él tenía como una visión muy diferente a la de sus contemporáneos y eso, también va mucho en su percepción de, para él, lo que es un compositor y lo que es también un maestro. Él no buscaba discípulos cuando era una época, y aún hoy en día se sigue llevando mucho lo de la etiqueta de discípulo de, ¿no? Y él decía eso, ¿dónde está? Que lo acabo de ver. No tengo interés en ser un maestro, es demasiado ridículo. ¿Qué pretendemos con ser una copia de otra copia de la que creó el maestro? Y ese tipo de frases, ¿no?, llevan un poco a la reflexión. Y luego también sobre romper, Satie no solo rompió
con su estilo de componer, ¿no? Aunque veíamos que tuvo como tres Saties, compositores muy diferenciados, pero aparte de romper también con su visión, que fue todo un transgresor del instrumento y del estilo compositivo para el piano o el teclado, también por sus indicaciones. Satie no se contentaba con poner un ligiero, un presto, un staccato in perpetuum mobile o lo que sea. Esas indicaciones no le valían absolutamente de nada. Algunas indicaciones de él es, por ejemplo, en la obra ya dice: le escribe al intérprete de Embriones disecados, una de sus piezas, toca como un ruiseñor con dolor de muelas. Claro, a primeras cuando ves una obra, ¿no? Lo primero que te entra es ¿y cómo suena un ruiseñor con dolor de muelas, ¿no? Y bueno, son las indicaciones que tenía Satie. Luego también en el libro se ven muchísimas anécdotas de él con sus contemporáneos, su visión con Debussy, que además lo conocía perfectamente, intercambiaban muchas cartas, también coincidieron en múltiples ocasiones, ¿no? Y aparece mucho su visión sobre Debussy y también sobre la escuela que creó Debussy. Después también habla muchísimo en el libro sobre Mussorgsky, Wagner. Tiene una visión de Wagner que, madre mía, en serio, leerla, porque todo el mundo, digamos, que tiende a poner a Wagner de una manera y de repente Satie te lo pone como el contrario, ¿no? Tiene una visión muy, muy concreta y peculiar sobre Wagner. Sobre Stravinsky también habla muchísimo, escribió muchísimas opiniones sobre Stravinsky y sobre el grupo de los seis, que por cierto, el grupo de los seis solo rescata dos, el resto es como había que rellenar para llegar a 6, porque la gente hablaba de los 6, pero realmente solo se salvan 2, ¿no? Según Satie. Y luego también se para mucho en el libro hablar de los grandes concursos para piano y especialmente del Gran Premio de Roma, también de nuevo con su visión particular, pero bueno, está muy bien desarrollada y justificada. Se mete muchísimo a lo largo de todo el libro, en realidad, digamos que a lo largo de muchos y diferentes escritos, ¿no? Con los críticos musicales. Habla infinidad de veces sobre el papel del crítico musical, sobre algunos críticos concretos de su época, y digamos que no le caen del todo bien a Satie los críticos. Luego también habla de su visión del artista. Para él, por ejemplo, la música no es una verdad absoluta, no existe la verdad absoluta en música. Y de ahí lo justifica también con que tú la misma obra clásica, porque habla sobre todo de la música clásica occidental, la misma pieza, la misma obra, aunque se la escuches a dos pianistas que la estudiaron exhaustivamente, nunca va a sonar exactamente igual, o la misma obra sinfónica dirigida por dos directores distintos tampoco va a sonar al 100% igual, ¿no? Entonces de ahí un poco lo de que no existe ninguna verdad absoluta en música, o por qué Beethoven es mejor que Liszt, o para él eso no existe, por eso la idea esta, ¿no? De no hay ninguna verdad absoluta en la música. Luego también habla de los intérpretes que parecen pianolas. ¿Os acordáis que la pianola, bueno, es un instrumento que le ibas dando la rueda y era todo como más automático, ¿no? Y es muy curiosa también esa visión del intérprete, ¿no? Compararlo con una pianola. Luego también lo de esta frase: ya no tenemos necesidad de llamarnos artistas, dejemos esta denominación reluciente para peluqueros y pedicuros. Es un poco la visión del artista que tiene Satie. Es bastante extensa ese relato, ¿no? Pero la verdad está muy bien
interiorizada y comentada. Luego también tiene muchos escritos también. Luego sobre el sueldo del músico también habla y decía también, yo creo que una frase que resume ese fragmento que habla de esa cuestión en concreto económica es: no sé por qué el dinero no tendrá olor, el que puede tenerlo todo. Luego la patria también, que la patria era tan importante, pero que la patria no pertenecía a un lugar exacto, y habla mucho de eso. También el intérprete, hoy en día su papel es importante. Lo que ha conseguido durante estos últimos años contará en el futuro y será un gran ejemplo. No obstante, el artista no tiene derecho a disponer inútilmente del tiempo de su auditorio. El artista es ciertamente respetable, pero el auditorio lo es aún más. El público adora el aburrimiento. Para él, el aburrimiento es misterioso y profundo. Curioso, contra el aburrimiento el auditorio está sin defensa. El aburrimiento la amansa. ¿Por qué es más fácil aburrir a la gente que hacerla reír? Es una visión un poco sobre los conciertos que había en su época, que estaba un poco harto de que fueran siempre sobre lo mismo, y personalmente creo que por eso creó esas obras también tan transgresoras. Se me ocurren, por ejemplo, las vejaciones. Las vejaciones de Satie, no sé si las conocéis, pero es una pieza muy cortita, pero que se repite infinitas veces y que está pensada para que dure aproximadamente unas 24 horas. Claro, imaginaros eso, es sonando a partes con notas largas, pero dura, creo que eran unos 60 y algo segundos, y eso se repite, se repite, se repite y se repite hasta las 24 horas. Deciros que hubo intérpretes que, aun haciéndola por relevos, llegaron a perder la cordura y que incluso entraron con una especie de deshidratación, pequeñas alucinaciones y trastornos mentales, ¿no? Momentáneos, obvio, no estoy hablando de desarrollar ahí un trastorno grave, pero que sí que les afectó. Luego hubo un intérprete que intentó hacerla él solo en Estados Unidos y ese sí que acabó hospitalizado una temporada. Y luego ahora, como más se suele hacer esa pieza de la que también se habla en el libro, es básicamente por relevos. De hecho, aquí donde vivo yo, en el conservatorio donde estudié yo, la habíamos hecho, no me acuerdo si, de hecho salimos en la Wikipedia y en lo de los récords y todo eso, y no me acuerdo cuántas horas la habíamos hecho, si 12 horas, una cosa así, y nos habíamos turnado 12 pianistas haciéndola, todo por relevos. Aparte tenían que salir, mientras uno estaba tocando su última nota, enganchaba el siguiente pianista para enganchar esa nota sin que la música se cortara en ningún momento. Claro, es una experiencia muy transgresora, tanto como intérprete como público, pero bueno, yo creo que en esta época es mucho lo que buscaban, ¿no? Cage también, a su manera, también buscó mucho el romper, su famoso 4/33, ¿no? Que es una pieza en la que el pianista llega al piano, se sienta y no toca absolutamente nada. Lo que se busca es crear una pieza con los sonidos que van llenando la sala. Puede ser simplemente el roce de una butaca, un paraguas que se cae, el sonido de los caramelos, ¿no? Todo es un poco, no sé, buscar un enfoque totalmente diferente, y sin duda en este libro vais a tener mucha información sobre ello, ¿no? Y nada, me despido con una frase de Satie que dice: Satie ha dicho que el piano, como el dinero, no resulta agradable más que a quien lo toca. Bueno, como siempre os digo, si os dejamos siempre los enlaces abajo en la descripción, por si queréis haceros con vuestro ejemplar. Y si os gustó el vídeo, darnos el me gusta, el like, y por supuesto, si queréis suscribiros al canal para seguir al tanto de los nuevos vídeos, tanto de tutoriales como de reviews de libros que vayamos subiendo. Un saludo enorme, nos vemos en la próxima.